Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Esta es la historia de cómo un simple acto de curiosidad se convirtió en mi peor pesadilla. Siempre he sentido una fascinación insana por los juegos de terror, aquellos que no solo buscan asustarte, sino que se sienten como si quisieran algo más de ti. Los juegos convencionales perdieron su efecto conmigo hace tiempo. Necesitaba algo diferente, algo que no estuviera hecho para el público general, algo que no hubiera pasado por filtros ni censuras. Fue entonces cuando escuché hablar de Sad Satan, un juego que muchos youtubers habían afirmado jugar. Todo comenzó en un foro oscuro de internet llamado Obscure Files, un rincón virtual donde los usuarios compartían historias de software prohibido, archivos corruptos y juegos de origen dudoso. La mayoría de las publicaciones eran obvias farsas, títulos mal programados o simples mods mal hechos de juegos antiguos. Pero hubo un hilo en particular que me llamó la atención. No tenía título llamativo, solo un mensaje breve. ¿Alguien más ha jugado esto? No puedo dormir desde entonces. El usuario había subido una captura de pantalla. Un pasillo distorsionado, iluminado por una luz blanca sucia que parecía sangrar en los bordes de la imagen. No había personajes visibles, solo una sombra mal formada al fondo, difícil de definir. Las respuestas al hilo eran confusas. Algunos decían que era un ARG, juego de realidad alternativa. Otros que era un experimento psicológico. Pero había quienes afirmaban que ni siquiera debería haberse mencionado en el foro. Que nombrarlo atraía cosas. Ese fue el detonante. Sabía que tenía que encontrarlo. Pasé días navegando en la Deep Web, moviéndome por capas de anonimato que pocos se atreven a cruzar. Tor, VPNs, proxies encadenados, seguía enlaces rotos, descifraba mensajes encriptados. Finalmente, en una página sin nombre, solo un fondo negro con texto blanco parpadeante, encontré un enlace. No había advertencias ni descripciones, solo un archivo comprimido titulado sadsatan.zip. El enlace parecía antiguo, como si hubiera estado allí durante años, olvidado por todos excepto por aquellos que sabían buscarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras lo descargaba. La carpeta contenía pocos archivos, un ejecutable sin icono, algunos documentos de texto llenos de caracteres ilegibles y una imagen en blanco y negro que parecía una radiografía de un rostro humano. Aunque algo en sus proporciones no era del todo correcto. Antes de abrir el juego, noté algo extraño. Mi computadora comenzó a comportarse de forma errática. Las carpetas se abrían solas, el puntero del ratón se movía ligeramente, como si alguien más lo estuviera controlando desde otra parte. Pensé que era un virus, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Ignoré las señales. Cuando hice doble clic en el ejecutable, no hubo introducción, ni pantalla de carga. Solo un destello en negro, como si la computadora hubiera parpadeado, y luego estaba dentro. Me recibió un pasillo angosto y lúgubre, las paredes sucias y desgastadas, cubiertas de manchas que parecían sangre seca o moho podrido. No había música, solo un zumbido estático, como el eco de una radio sintonizada en el vacío. Mi personaje no tenía cuerpo visible, ni manos, ni sombra. Solo avanzaba, flotando por aquel espacio que parecía más un sueño febril que un escenario real. Los primeros minutos fueron desconcertantes. No había enemigos ni objetivos, solo caminar. Pero pronto empecé a notar cosas, pequeñas anomalías. Las paredes parecían palpitar levemente, como si respiraran. El zumbido se distorsionaba, mezclándose con sonidos de fondo apenas audibles. Susurros apagados, gemidos ahogados, el eco de pasos que no eran los míos. De repente la pantalla parpadeó. Un destello rápido, casi imperceptible. Retrocedí el metraje en mi mente, convencido de haber visto algo. Un rostro. No estaba seguro, pero había algo en ese parpadeo. Un rostro sin ojos. Su boca entreabierta en un gesto que parecía murmurar algo que no podía oír. Intenté cerrar el juego, pero el teclado no respondía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí caminando.
No había otra opción. En un momento el pasillo pareció alargarse de forma antinatural. Caminé durante lo que parecieron horas, aunque el reloj de la computadora marcaba solo unos minutos. El entorno empezaba a distorsionarse más. Manchas en las paredes que se asemejaban a figuras humanas en posiciones antinaturales. Grietas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que congeló la sangre en mis venas. Escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído detrás de mí. Me giré instintivamente, aunque sabía que no debía haber nada allí. Y en efecto, no había nada. Pero la sensación de que algo me observaba, justo fuera del alcance de mi visión periférica, era abrumadora. Seguí adelante, mis manos temblando sobre el teclado. No sabía si estaba más asustado por el juego o por el hecho de que ya no podía distinguir si seguía siendo solo un juego. Y entonces la vi, una puerta, solitaria, al final de un pasillo más oscuro que el resto, como si absorbiera la poca luz que quedaba. No debería haber estado allí. Nada en ese juego había sugerido que hubiera una salida. Me detuve frente a ella. El zumbido en mis oídos ahora era un rugido bajo, casi como una respiración. Dudé por un instante, pero ya había ido demasiado lejos para detenerme. Tomé aire, acerqué el cursor a la puerta y hice clic. Ahí fue cuando todo comenzó de verdad. La pantalla no se desvaneció ni cambió de forma inmediata tras abrir la puerta. En su lugar, hubo un breve parpadeo, como si el juego hubiera dudado por un momento en mostrarme lo que había detrás. Un zumbido agudo perforó mis oídos, diferente al estático monótono que me había acompañado hasta entonces. Este nuevo sonido tenía vida propia, fluctuante, como si tratara de formar palabras que no lograba comprender. Cuando la imagen se estabilizó, me encontré en un pasillo diferente. Era más estrecho, como si las paredes quisieran cerrarse sobre mí. El suelo ya no crujía de forma natural. Cada paso resonaba como si estuviera caminando sobre huesos secos, frágiles y quebradizos. Las manchas en las paredes seguían allí, pero ahora tenían formas definidas. Siluetas humanas en posturas imposibles, torsos alargados, extremidades retorcidas. Algunas parecían estar gimiendo, aunque sus bocas eran solo manchas oscuras. Avancé porque ya no sabía si tenía otra opción. Las teclas respondían, pero sentía que el juego me guiaba, como si estuviera siguiendo un camino ya trazado para mí. El zumbido de fondo se convirtió en un susurro constante. Voces múltiples, solapadas, murmurando en un idioma que no conocía, pero que, de alguna forma, entendía. Decían mi nombre. Jack. 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 Al principio pensé que era mi imaginación, pero las voces se hicieron más nítidas, más insistentes. De repente, la pantalla parpadeó de nuevo, pero esta vez no fue un simple destello. Fue un torrente de imágenes subliminales, apenas perceptibles, pero imposibles de ignorar. Rostros deformados, ojos vacíos que parecían gritar sin emitir sonido, cuerpos marcados con cicatrices que formaban símbolos arcanos. Entre esas imágenes, reconocí algo que me heló la sangre. Una fotografía de mi propia habitación. No era una captura genérica, era mi habitación, con mi escritorio, mi silla vacía y algo más. Una figura oscura de pie detrás de la silla, su rostro oculto en la sombra. Me aparté del monitor de un salto, girándome de inmediato, pero no había nada. Solo la oscuridad de mi cuarto, iluminada por la tenue luz de la pantalla. Un sudor frío me recorría la espalda. No podía ser real, ¿verdad? Era solo un juego. Tenía que ser solo un juego. Pero volví a mirar la pantalla, y el juego había cambiado de nuevo. Ahora estaba en una habitación pequeña, cerrada, sin puertas ni ventanas visibles. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que se movían ligeramente, como si respiraran. En el centro de la habitación había una figura, un niño. Estaba de espaldas, inmóvil. Llevaba una túnica gris y sus pies descalzos parecían flotar unos centímetros por encima del suelo. Intenté moverme, alejarme, pero el juego no me lo permitió. Solo podía acercarme. Cada paso hacia él hacía que el zumbido se intensificara, convirtiéndose en un chillido agudo que me hacía doler los dientes. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el niño giró lentamente la cabeza.
no tenía rostro. Solo una superficie lisa, pálida, con grietas que se abrían como pequeñas bocas susurrantes. La pantalla parpadeó violentamente y por un instante vi otra imagen. Era mi propio reflejo en el monitor, pero distorsionado. Mis ojos eran completamente negros y una figura oscura estaba detrás de mí. No me giré esta vez. No quería saber si estaba ahí. El juego continuó por sí solo. Mi personaje comenzó a caminar sin que yo tocara el teclado. Los susurros ahora se mezclaban con gritos distorsionados, algunos dolorosos, otros llenos de rabia. La pantalla parpadeaba entre el pasillo del juego y destellos de imágenes reales. Calles vacías, túneles oscuros, cámaras de vigilancia en lugares que no reconocía. Y, de nuevo, imágenes de mi propia casa. Intenté apagar la computadora. Presioné el botón de encendido, pero no pasó nada. Tiré del cable de alimentación con desesperación. La pantalla seguía encendida. El juego seguía ejecutándose, como si mi computadora ya no tuviera control sobre él. En un último acto de desesperación, golpeé el teclado. La pantalla parpadeó una vez más y mostró una última imagen. Mi cara, con los ojos completamente blancos, sin pupilas. Debajo, un texto en letras rojas. Tú no eres el que juega. La habitación se llenó de un zumbido ensordecedor. Tapé mis oídos, grité, pero el sonido no venía de los auriculares, venía de dentro de mi cabeza. Y entonces el juego se detuvo. La pantalla se apagó por completo. Me quedé allí, temblando, sin atreverme a moverme. Afuera, el mundo seguía en silencio, pero dentro de mí, algo había cambiado. Algo se había quedado conmigo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el zumbido. La pantalla estaba completamente negra, sin el más mínimo rastro de luz. Aún tenía las manos rígidas sobre el teclado, temblorosas, con el sudor frío pegado a la piel. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó todo. Minutos, horas, o tal vez más. La única certeza que tenía era que algo se había fracturado en el instante en que apareció ese último mensaje. Tú no eres el que juega. Me quedé allí sentado, con el reflejo tenue de la habitación parpadeando en la oscuridad del monitor apagado. Finalmente, reuní el valor suficiente para moverme. Me levanté lentamente, notando una rigidez extraña en mis piernas, como si hubieran olvidado cómo sostenerme. El aire de la habitación se sentía denso, casi irrespirable. No era solo el miedo, era otra cosa. Algo invisible pero palpable, una presencia que parecía llenar cada rincón, acechando en el límite de mi visión periférica. Intenté reiniciar la computadora, pero el botón de encendido no respondía. Saqué el cable de la pared con un tirón violento, pero la pantalla seguía encendida por una fracción de segundo más, desvaneciéndose con un brillo sutil, como si se resistiera a apagarse del todo. Revisé los archivos en el disco duro. No había rastro del juego, ningún archivo, ninguna carpeta oculta, nada en la papelera de reciclaje, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que no era así. Las cosas empezaron a empeorar poco después. Al principio fueron pequeños detalles. Objetos de mi escritorio cambiaban de lugar, aunque juraba no haberlos tocado. Luces que parpadeaban, aunque las bombillas eran nuevas. Mi teléfono vibraba sin recibir notificaciones. Y al desbloquearlo, la pantalla a veces mostraba un destello fugaz. Un rostro sin ojos, el mismo del juego. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Tal vez era el estrés, la falta de sueño. Eso quise creer. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el zumbido de nuevo. No venía de la computadora ni de algún dispositivo electrónico. Venía de dentro de las paredes. Me levanté, recorrí el departamento, revisando cada rincón, cada habitación, pero no encontré nada. Solo sombras que parecían más densas de lo habitual. Rincones más oscuros de lo que deberían ser. Pasaron los días, o lo que pensé que fueron días. Mi sentido del tiempo comenzó a desvanecerse. A veces despertaba en el suelo sin recordar cómo había llegado allí. Otras veces encontraba palabras garabateadas en pedazos de papel que yo no recordaba haber escrito. Frases incompletas, símbolos y en varias ocasiones, solo una palabra repetida una y otra vez: juega. Empecé a notar algo aún más perturbador.
No era el único que cambiaba. La gente a mi alrededor empezó a comportarse de forma extraña. En la calle, los desconocidos me miraban fijamente, demasiado tiempo, sin pestañear. En el supermercado alguien susurró mi nombre al pasar por mi lado, pero cuando me giré, no había nadie allí. Incluso mis amigos notaban algo raro en mí. Decían que mis ojos parecían vacíos, que mi voz sonaba distinta, como si no fuera completamente mía. Un día, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje sin remitente. No había asunto, solo un archivo adjunto. satsatan.exe. Yo no lo había descargado. No sabía de dónde había venido. Temblando, borré el correo de inmediato, vacié la papelera, desconecté el internet. Pero esa misma noche, al encender la computadora por costumbre, el juego estaba allí, en el escritorio. No lo había instalado. No quería abrirlo. Sabía que no debía hacerlo. Pero al intentar borrar el archivo, el cursor se congeló. La pantalla parpadeó y, sin que yo hiciera nada, el juego se ejecutó solo. Esta vez, no había pasillos. No había zumbidos ni susurros. Solo una imagen. Mi rostro, reflejado en la pantalla, pero distorsionado, con los ojos negros como el vacío. Detrás de mí, la figura. Ya no era solo una sombra. Era real. Estaba ahí, conmigo dentro de la habitación. Me giré, lentamente, con el estómago hecho un nudo. No había nada, o eso creí, pero cuando volví a mirar la pantalla, la figura ya no estaba allí. Estaba justo detrás de mí. No recuerdo lo que pasó después con claridad. Fragmentos de memoria, flashes, gritos que no parecían salir de mi garganta. La sensación de que algo se arrastraba debajo de mi piel, queriendo salir. Cuando desperté, la computadora estaba apagada. La habitación estaba en silencio, pero el zumbido seguía allí, muy bajo, como si ahora viviera dentro de mí. Intenté contarle a alguien. Nadie me creyó. Dijeron que era estrés, que necesitaba dormir, que debía desconectarme de la tecnología, pero no entienden. No es solo un juego. Nunca lo fue. Desde entonces, no puedo escapar. A veces, en la oscuridad de la noche, veo el reflejo de la figura en las ventanas, aunque no haya nadie detrás de mí, o escucho susurros que me llaman por mi nombre, incluso cuando estoy rodeado de gente. Y ahora, mientras escribo esto, siento su presencia. Está aquí, observándome. Siempre lo está. No descargues el juego, no lo busques, no lo juegues, porque una vez que lo haces, ya no eres tú el que juega, es él. «2017 parecía ser como cualquier otro año, un ciclo repetido de días grises y noches solitarias. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Había algo en el aire, algo inquietante que me empujaba a buscar algo más allá de la rutina diaria. Fue entonces cuando me topé, por accidente, con uno de esos videos en YouTube, un título llamativo sobre cajas misteriosas de la Deep Web. Influencers de todo tipo compartían sus experiencias con estos objetos extraños, algunos aterradores, otros aparentemente inofensivos, pero todos envueltos en una atmósfera de lo prohibido, lo inalcanzable. Las historias sobre la Deep Web no me eran ajenas. Había escuchado muchas veces sobre lo peligroso que era adentrarse en esos rincones oscuros de Internet, los riesgos de ser atrapado por hackers, por estafadores, ¿por qué? No lo sabía, pero algo en mí no podía dejar de pensar en ello. La simple idea de explorar lo desconocido, de sumergirme en lo que estaba fuera de los límites de la sociedad, me atraía con una fuerza irresistible. Con cada video que veía, más me obsesionaba. Vi cómo otros abrieron sus cajas, algunos encontrando objetos extraños, otros destellos de terror que parecían surgir del abismo. Había visto historias de personas encontrando armas, reliquias antiguas y hasta fotografías de personas en situaciones terribles. La tensión de no saber qué había dentro de esos paquetes me mantenía pegado a la pantalla, pero a la vez me sentía completamente invulnerable, como si fuera distinto de esos otros que, al final, terminaron siendo víctimas de su propia curiosidad.
No pasó mucho tiempo antes de que decidiera que yo también quería ser parte de esa experiencia. Pensé, no puede ser tan malo. Al final, si encuentro algo peligroso, simplemente lo entrego a la policía y listo. Me armé de valor, busqué tutoriales y tras varias horas de navegación, configuré mi acceso. Era como si estuviera a punto de cruzar un umbral, el primero hacia un mundo digital del que no había vuelta atrás. La sensación de ansiedad mezclada con emoción no desapareció mientras esperaba que llegara mi paquete. Elegí una caja de precio medio, para no ser tan imprudente, pero lo suficientemente grande como para prometer algo interesante. La decisión estaba tomada. Al final pensé, incluso si no encontraba nada de valor, sería una anécdota interesante, algo para contar a mis amigos. Nada grave, ¿verdad? El paquete finalmente llegó, y cuando lo vi en la puerta de mi apartamento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en esa caja que no me dejaba tranquilo. No tenía etiquetas ni indicaciones sobre su origen. Estaba completamente envuelta en cinta adhesiva negra, como si intentara ocultar su contenido de manera deliberada. Durante un momento, me quedé allí, mirándola. Pensé en todo lo que había leído sobre las historias extrañas que giraban en torno a la Deep Web. Y entonces, la curiosidad me ganó. Llevé la caja a mi sala y al cerrarme la puerta detrás de mí, un peso invisible pareció asentarse en el aire. Todo en la habitación estaba en silencio, como si el espacio mismo estuviera esperando lo que estaba por suceder. La lámpara de pie en la esquina proyectaba una luz amarillenta que creaba sombras largas y distorsionadas. Mi mente estaba al borde de la euforia y el miedo. ¿Qué encontraría? ¿Qué secretos oscuros había dentro de este paquete? Con manos temblorosas comencé a rasgar la cinta negra. A medida que la caja se abría, el aire se volvía más denso, como si algo estuviera a punto de escapar. Cuando finalmente la levanté, lo primero que vi fue una bolsa de plástico sellada al vacío. Mi respiración se aceleró al tocarla. Había algo extraño en la forma en que estaba sellada, como si estuviera demasiado cuidadosamente empaquetada, demasiado perfecta para ser solo un objeto ordinario. La abrí con cautela y entonces lo vi. Eran fotografías, pero no cualquier tipo de fotos. Eran imágenes tan claras y perturbadoras que me paralicé en el acto. Las fotos mostraban a una mujer, atada a una silla. Su rostro pálido reflejaba un terror tan profundo que casi podía sentirlo en el aire. Los ojos de esa mujer no eran solo una representación de miedo. Era un miedo tan visceral que atravesaba la imagen misma. Me temblaban las manos. No podía entender lo que estaba viendo. Me obligué a mirar más de cerca. Cada fotografía era una progresión, como si el fotógrafo estuviera documentando cada etapa de un acto espantoso. En la última imagen, la mujer ya no estaba con vida. El horror era indescriptible, la escena tan meticulosamente ordenada, tan calculada, que era imposible no sentirse parte de algo mucho más grande. Algo macabro, algo que no podía ignorar. Me quedé sentado, incapaz de moverme, observando esas fotos, completamente horrorizado. Mi mente era un caos de pensamientos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Fue entonces cuando comencé a cuestionarme si lo que había hecho había sido un error irreversible. No podía seguir con esa carga. Sabía que estas fotos no debían haber caído en mis manos, pero había algo más, una creciente sensación de que, al mirar esas imágenes, me había involucrado en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Dejé las fotos sobre la mesa, como si me quemaran. Cada latido de mi corazón era una advertencia. ¿Qué iba a hacer con esto? ¿Cómo podía irme a dormir sabiendo que alguien había muerto y yo tenía la prueba en mis manos? La mente me estaba jugando una mala pasada, pero finalmente tomé una decisión. Tenía que llevar esas fotos a la policía. A pesar del miedo que me recorría por todo el cuerpo, sabía que era lo correcto. No podía quedarme quieto, no podía ignorarlo. Alguien había muerto, y yo tenía la única prueba que podía detener esto, aunque me aterraba el hecho de que el peligro podría estar mucho más cerca de lo que pensaba. El día que llevé las fotos a la policía, la sensación de pavor seguía atrapándome. Cada paso que daba hacia la comisaría parecía retumbar en mis oídos. Cada semáforo en rojo era una eternidad.
El sudor me caía frío por la espalda. ¿Qué había hecho? En mi mente no dejaba de dar vueltas la pregunta. La simple idea de involucrarme en algo tan oscuro me llenaba de temor. Pero sabía que si no actuaba, si no hacía lo correcto, el peso de la culpa me aplastaría para siempre. Cuando llegué a la estación de policía no supe cómo explicar lo que tenía en mis manos. Todo parecía tan absurdo. Las fotografías, esa caja, la Deep Web. ¿Cómo podía convencer a alguien de que no estaba involucrado en lo que había sucedido? ¿Cómo podía decirles que simplemente me encontré con esas imágenes por accidente? No había manera de que me creyeran, pero tenía que intentarlo. Al entrar en la comisaría, el aire de tensión me golpeó de inmediato. Me dirigí al mostrador y, con voz temblorosa, expliqué lo que había sucedido. La oficial que me atendió me miró con una mezcla de desconfianza y preocupación. No esperaba que fuera tan fácil, pero cuando les mostré las fotos, la expresión en su rostro cambió drásticamente. No hubo más preguntas por un momento, solo una mirada furtiva, como si ya supieran que lo que tenía en mis manos no solo era una prueba, sino un presagio de algo mucho más grande. Me hicieron esperar más tiempo del que hubiera querido. El aire en la sala de interrogatorios era espeso, denso con una mezcla de nerviosismo y miedo. Estaba rodeado de oficiales que me lanzaban preguntas como flechas afiladas. ¿Por qué habías comprado esa caja? ¿Sabías lo que contenía? ¿Tienes alguna relación con la víctima? No sabía qué responder. La historia que trataba de contarles parecía un guión sacado de una película de terror. Sabía que no me creían, pero algo me decía que no debía mentir. Si ellos supieran lo que había hecho, lo que había visto, no me quedarían dudas de lo que podría suceder. Las horas se alargaron en esa sala, como si el tiempo se hubiera distorsionado. Cada pregunta se volvía más incisiva, más penetrante. Sentía que cada palabra que decía los alejaba aún más, como si estuviera atrapado en un círculo vicioso del que no podría salir. Finalmente, después de lo que me parecieron siglos, me dejaron ir, pero no sin antes advertirme que podría estar en peligro. Las palabras del oficial resonaron en mi mente como un eco ominoso. Cambia todas tus contraseñas, revisa tus dispositivos por posibles hackeos y no hagas nada tan imprudente otra vez. Me despedí de la comisaría, pero el peso de esa advertencia no me abandonó. Cuando salí a la calle, la luz del sol parecía más tenue, como si el mundo fuera más sombrío. Sabía que ya no podría seguir con mi vida como antes. El miedo había echado raíces en mi alma. Pero lo que sucedió después, lo que comenzó a ocurrir en los días siguientes, fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Un par de correos electrónicos sin remitente, mensajes breves, vagos. Deja de hablar o lo lamentarás. Parecían amenazas, pero no sabía qué hacer con ellas. Pensé que tal vez era una broma, algo típico de Internet, pero la sensación de incomodidad creció rápidamente. Las amenazas no eran solo palabras vacías, eran promesas. La gente que había enviado esos mensajes sabía cosas sobre mí que no deberían saber. Mi nombre, mi dirección de correo electrónico, hasta mi número de teléfono. ¿Cómo lo habían conseguido? No tenía ni idea, pero la inquietud creció a un ritmo vertiginoso. La paranoia comenzó a instalarse en mi vida. Las amenazas pasaron de los correos electrónicos a los mensajes de texto y luego las llamadas telefónicas. Al principio, solo escuchaba respiración pesada del otro lado de la línea. Me temblaba la mano al sostener el teléfono. ¿Quiénes eran? ¿Por qué me estaban persiguiendo? Las noches se volvieron largas. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía un escalofrío recorrerme. Me sumergí en un constante estado de alerta. ¿Era posible que alguien me estuviera observando? La angustia me carcomía. Una noche, cerca de la medianoche, sonó el intercomunicador de mi edificio. Al principio pensé que era una confusión. Tal vez alguien presionó el botón por accidente. Pero entonces, el timbre sonó de nuevo, esta vez con una insistencia que me heló la sangre. Nadie estaba allí, pero sabía que no podía ignorarlo. Algo no estaba bien. No podía salir, no podía acercarme a la puerta. La sensación de estar siendo acechado, observando mi cada movimiento, me paralizó.
Apagué las luces y me quedé quieto en la oscuridad, esperando, escuchando, temiendo que el sonido regresara. Lo peor aún estaba por venir. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. Recibí más mensajes, cada vez más explícitos, más amenazantes. Sabían dónde estaba, sabían lo que hacía, y lo peor de todo, sabían a dónde iba. Recibí fotografías de mí mismo, tomadas en diferentes momentos y lugares. La sensación de ser observado se intensificó. Ya no podía salir a la calle sin mirar por encima del hombro, sin sentir que alguien estaba siguiéndome. Cada paso se volvía más pesado. Cada cruce de miradas con extraños me hacía temblar. Una tarde, al llegar a mi apartamento, encontré algo que confirmaba mis peores temores. En el buzón había una nueva serie de fotografías. Esta vez, no eran solo fotos mías en la calle. Había fotos de mí entrando y saliendo de mi edificio, comprando en el supermercado, caminando por el parque. La sensación de vulnerabilidad era insoportable. Estaba siendo acechado por alguien, por algo que no entendía. ¿Quién era esta gente? ¿Por qué me estaban haciendo esto? Mi paranoia creció al punto de que no podía confiar en nada. Cada ruido, cada crujido, cada sombra se volvió una amenaza. No había un lugar seguro. No podía dormir, no podía comer. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de ansiedad. Hasta que, una noche, el terror alcanzó su clímax. Alguien intentó entrar en mi apartamento. Lo oí, lo sentí. El sonido metálico de la cerradura siendo manipulada. Me lancé hacia la puerta, presionando todo mi peso contra ella, pero no podía evitar que el miedo me invadiera. ¿Qué pasaría si no lo lograba detener? ¿Qué harían si lograban entrar? Sabía que no podía quedarme allí. No era seguro, pero si me iba, ¿quién me seguiría? La desesperación se apoderó de mí. Ya no podía confiar en nadie. Estaba atrapado. Algo oscuro se cernía sobre mi vida y no había forma de escapar. Si estás escuchando esto, es porque todavía sigo vivo, aunque no sé por cuánto tiempo más. Hace años cometí un error. Un error que, si pudiera borrar, lo haría sin pensarlo. Pero no puedo. Y lo peor de todo es que mi curiosidad me llevó a un lugar tan oscuro que nunca podré escapar de él. Todo comenzó con las cajas misteriosas. Quizás hayas oído hablar de ellas. Se supone que son cajas que compras con criptomonedas, como Bitcoin, y quién sabe quién las llena. Hay miles de historias circulando sobre lo que podrías encontrar en su interior. Desde muñecas rotas hasta objetos macabros o lo que parecieran ser vestigios de rituales extraños. La idea es sencilla. Compras la caja, la abres y te enfrentas a lo desconocido. La emoción viene del miedo. ¿Qué encontrarás? ¿Será algo inofensivo o algo que jamás podrás olvidar? Al principio, todo parecía una simple curiosidad. Yo también fui uno de los que se sentó frente a la pantalla, mirando los videos de otros, escuchando las historias aterradoras de lo que habían recibido. Muchos decían que todo era falso, que la mayoría de las cajas no eran más que una simple estafa. Pero como siempre sucede, había algo que me atraía, una sensación extraña que me decía, ¿y si esa historia es real? Pronto descubrí un sitio web en la Deep Web, un lugar donde se vendían estas cajas. Decían que eran auténticas, que los envíos venían de partes remotas del mundo, lugares donde ni siquiera podías imaginar qué se estaba haciendo. La adrenalina me recorrió al ver los precios. Algunos compraban cajas baratas, pero las más caras, las que recibían las pujas más intensas, esas eran las que me interesaban. No estoy seguro de por qué, pero elegí una en particular. No era la más barata, pero tampoco la más cara. Había algo en los comentarios que me llamó la atención. Todos estaban hablando de esa caja como si fuera especial. Algunos mencionaban que era un artículo único. Algo me decía que ahí había algo distinto, algo que me marcaría de por vida. Pasaron los días y mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué habría dentro? ¿Sería simplemente una broma de mal gusto? ¿Una forma de asustarme? O tal vez, solo tal vez, podría encontrar algo realmente increíble.
No podía dejar de pensar en eso. Lo peor de todo era que sabía lo peligroso que era. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me estaba consumiendo. Finalmente, gané la puja. Sentí una mezcla de emoción y temor al mismo tiempo. El paquete iba a ser enviado a un apartado postal, como siempre hacía. Nunca, nunca usaría mi dirección real. Sabía que podía haber gente muy rara ahí afuera. Gente a la que no le importaría hacerte daño solo por diversión. Una vez que pagué, me quedé esperando. La caja tardó 3 semanas en llegar. 3 semanas de ansiedad, de pensamientos oscuros. Cuando por fin la recogí, mi corazón latía a 1000 por hora. El paquete era simple, nada espectacular. Una caja de cartón, no muy pesada. Me pregunté si había sido estafado, pero entonces recordé los comentarios sobre la caja. ¿Era una broma? ¿Me habían engañado? ¿Por qué tantos estaban obsesionados con ella? Tenía que saberlo. Decidí que no podía esperar más. Tenía que abrirla. Sabía que no era una buena idea, pero ya estaba demasiado involucrado. Como siempre, preparé el espacio. Puse una sábana sobre la mesa de la cocina. Un espacio limpio, sin nada que pudiera ensuciarse. Tomé mis tijeras metálicas con las manos temblorosas y comencé a cortar la cinta. Mi respiración era agitada, mis pensamientos se mezclaban. Me sentía extraño, como si algo me estuviera observando, pero no podía detenerme. Abrí la caja lentamente. El contenido era lo primero que me sorprendió. No era como las otras que había visto, llenas de basura o objetos inofensivos. Esta parecía estar cuidadosamente organizada. Al principio no pude ver nada más allá de trozos de periódico rasgado, un montón de papel arrugado, pero al moverlo algo me hizo detenerme. Sentí un objeto dentro, algo diferente. Con cuidado saqué la bolsa de plástico negra. Estaba sellada con cinta gris y el leve olor que comenzó a salir me hizo retroceder un paso. Era un olor a descomposición, un olor dulce y nauseabundo que me hizo la piel de gallina. Me atraganté, mi garganta se cerró, pero aún así no pude dejar de abrirla. Había algo dentro, algo que debía ver, algo que tal vez cambiaría todo. Coloqué la bolsa sobre la mesa. Lo que estaba por descubrir no lo sabía, pero no me atrevía a detenerme. Con las manos temblorosas, rasgué la cinta y deslicé la bolsa. Dentro había una camisa vieja, arrugada, como si hubiera estado en el fondo de un cajón durante años. Pero el olor, ese olor era peor, mucho peor. No podía soportarlo, pero mis dedos la tomaron. Al instante, me dio un mareo y me alejé rápidamente de ella, como si algo invisible me estuviera persiguiendo. Pero lo más aterrador estaba en el bolsillo de la camisa. Algo brillaba. Lo saqué. Una pequeña caja de cassette envuelta en un plástico plateado. ¿Una cinta de casete? Pensé que no tenía sentido, que esto debía ser alguna clase de broma. Pero las letras escritas en el plástico eran claras. Mi amigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Quién me estaba enviando esto? Mi mente ya no podía entender lo que estaba pasando. ¿Era una broma? ¿O algo mucho más siniestro? No podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado sobre estas cajas misteriosas. El miedo se apoderó de mí, pero a la vez algo me impulsaba a escuchar esa cinta. ¿Qué iba a encontrar en ella? ¿La historia de alguien como yo? ¿O algo aún más oscuro? Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía la pequeña cinta de casete en mis manos. Esa simple pieza de plástico plateado me aterraba más que la caja misma. Unos minutos antes, había retirado la camisa de dentro de la bolsa y la incomodidad de su olor nauseabundo me seguía atormentando. Pero lo peor de todo era esa extraña inscripción. Mi amigo. Esa frase no podía sacármela de la cabeza. ¿Quién se referiría a mí como su amigo? ¿Qué clase de locura estaba detrás de todo esto? No me atreví a tocarla sin más. Llevé la cinta con sumo cuidado al garaje, lejos de la habitación donde había estado abriendo la caja. Quería mantenerme lo más alejado posible de todo lo que había sucedido en ese momento. Algo en mi interior me decía que abrir esa cinta sería el último paso hacia algo de lo que no podría regresar. Pero, al mismo tiempo, la intriga me consumía. Mi viejo reproductor de casetes, que nunca había usado en años, seguía en el estante.
Lo tomé, encajé la cinta con manos temblorosas y como si fuera un acto automático, presioné play. El sonido que siguió fue extraño, como si algo se estuviera arrastrando dentro de la cinta, algo que se resistía a salir. Pero luego lo escuché. Una voz masculina, grave y con un marcado acento sureño, comenzó a hablar, como si estuviera justo al lado mío. Espero que estés disfrutando de tu caja misteriosa. Esta fue algo especial y estoy feliz de compartirla contigo. El escalofrío recorrió mi columna vertebral. Ese tono de voz no tenía nada de amistoso. Sonaba como si me estuviera observando. Me sentí desnudo, vulnerable, atrapado en la grabación. La voz siguió hablando. Verás, un vagabundo murió en el bosque cerca de mi casa. Su cuerpo, bueno, ya no era humano. Quedó partido en pedazos. No era un accidente. Y tú eres el siguiente. Mi estómago dio un vuelco. Cerré los ojos un momento, como si con eso pudiera borrar lo que había escuchado, pero no funcionó. Esa voz, esa maldita voz, no paraba de retumbar en mi cabeza. Algo dentro de mí gritaba que apagara la grabación, que dejara de escuchar, pero no pude. No podía dejar de escuchar. El narrador continuó, detallando de manera grotesca cómo había encontrado el cuerpo desmembrado del vagabundo en el bosque cercano a su casa. Cómo lo había manipulado, cómo lo había dispuesto de una forma macabra para que el cadáver fuera una obra de arte. El tipo hablaba de ello como si fuera algo común, como si no hubiera nada extraño en lo que estaba describiendo. Mi mente se nublaba. ¿Qué clase de psicópata había grabado eso? ¿Por qué había decidido enviar una grabación como esta? ¿Por qué mi nombre estaba ahí? Tú eres el siguiente. Esas palabras, esas malditas palabras retumbaban en mi cabeza una y otra vez. La grabación se interrumpió de repente, y por un momento todo quedó en silencio. Ese silencio me pareció ensordecedor. Mi respiración se volvió pesada, mis manos comenzaban a sudar. Pensé que podía haber sido un error, que la cinta estaba dañada, pero no. La voz volvió, más suave, más calma, como si me hablara desde una distancia mucho mayor. Te dije que lo disfrutarías, pero antes de que sigas buscando respuestas, te diré algo más. Estás siendo observado. Los ojos de aquellos que viven en la sombra te están mirando ahora. Y no te preocupes, Jack. Ellos siempre encuentran lo que buscan. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la cinta al suelo. Esa última parte me paralizó. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué quería decir con que siempre encuentran lo que buscan? No sabía si quería saber más, si debía seguir investigando. Un temor indescriptible se apoderó de mí, y la idea de que algo o alguien estuviera vigilándome me heló la sangre. Decidí apagar el reproductor y, con un esfuerzo titánico, me levanté de la silla. Un grito ahogado se formó en mi garganta, pero lo contuve. Tenía que mantener la calma, al menos por un momento más. El miedo era tan palpable, tan real, que cada rincón del garaje me parecía más oscuro de lo que realmente era. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural, como si algo estuviera acechando en ellas. De pronto, algo hizo un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, mi mente completamente aterrada. Solo vi las estanterías con herramientas viejas y cajas, pero el sonido seguía resonando, como si alguien estuviera moviéndose entre las sombras. No estaba solo. Salí disparado del garaje, dejando la cinta atrás. No me atreví a mirarla una vez más. No quería saber más, pero mi sentido de la paranoia había sido completamente desatado. Esa noche cerré todas las ventanas, bloqueé las puertas con todo lo que pude encontrar, pero aún así sentí que algo me estaba observando desde fuera. Al día siguiente, traté de olvidar lo que había sucedido. Intenté pensar que todo había sido un montaje, una broma de mal gusto, pero sabía que no era así. Algo había salido mal. Algo había tocado una parte de mí que no podía entender. Y lo peor de todo era que no podía dejar de pensar en lo que había dicho esa voz. Estás siendo observado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía que había recibido esa caja? Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad. Durante una semana no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa camisa con la inscripción «Mi amigo» y la grabación retumbando en mi mente.
Pero lo que más me atormentaba era la idea de que el tipo de la cinta, él sabía quién era yo y ahora sabía quién lo había abierto. No mucho después, el sitio web donde había comprado la caja misteriosa desapareció. Cerraron la página, dejaron de existir, y lo más inquietante de todo, ninguno de los que compraban cajas ahí pudo obtener ninguna explicación. Alguien o algo había silenciado todo, y eso me hizo preguntarme si realmente había cerrado por un incidente o por algo mucho más grande y peligroso. Esa noche decidí, finalmente, que nunca más me atrevería a abrir una caja misteriosa, y ni siquiera me atreví a tocar la Deep Web. Fue una experiencia que me dejó marcado para siempre, y hoy sé que hay cosas en este mundo que no deberían ser tocadas. A veces el misterio no es algo que uno debe explorar, es algo que te explora a ti. No soy uno de esos aficionados que creen saberlo todo, no, yo era algo más. Desde que tenía 12 años, me obsesioné con la idea de desentrañar los secretos que se ocultaban tras las pantallas. Cada código, cada capa de cifrado, era un desafío que me llamaba. A los 15, ya había roto más sistemas de seguridad que muchos adultos que se decían profesionales. A los 20, mi reputación me precedía. Nadie me podía tocar en este juego digital. Me movía en las sombras y en las sombras encontraba mi hogar. La Deep Web siempre había estado ahí, a la distancia. Había escuchado historias, rumores de foros olvidados, mercados clandestinos, tráfico de datos y hasta de personas desaparecidas. La mayoría de esos relatos eran exageraciones, incluso leyendas urbanas de usuarios paranoicos. Yo siempre me consideré un experto en mantenerme en la superficie. Sabía que la Deep Web tenía peligros y no tenía interés en caer en la trampa. Mi mundo estaba en otro lado. Foros de discusión, bases de datos con información exclusiva, redes de información oculta pero legal. No me atraían los rincones más oscuros. Pero entonces, una noche, recibí un mensaje. Era un amigo. O al menos, eso creía yo. Nunca había hablado mucho con él fuera de la red. Su nombre era Eric, un tipo que siempre estaba un paso adelante, compartiendo noticias sobre vulnerabilidades de seguridad y contraseñas de servidores privados. Habíamos intercambiado favores y conocimientos en más de una ocasión, y todo lo que me decía parecía creíble. Pero esa noche algo en su mensaje me llamó la atención. He encontrado algo interesante, algo que no está en ninguna lista. En ese momento supe que no estaba hablando de una simple vulnerabilidad o un sistema desprotegido. Eric había tocado algo que no debía. Decidí investigar. Seguí el enlace que me envió, algo que no era más que una cadena de números y letras. Un enlace largo y confuso, como esos que te hacen dudar de si es un virus o una puerta a otro mundo. Sin pensarlo demasiado, hice clic. Mi computadora, ya equipada con las mejores herramientas de anonimato, comenzó a procesar el enlace. No fue un enlace común. El sitio cargó en un parpadeo y la sensación que me invadió fue de inmediato incomodidad. En la pantalla apareció un mensaje en letra roja, grande y macabra. Bienvenido a la caja negra. ¿Qué era eso? Una broma, seguro. O tal vez un sitio de hacking de esos que suelen atraer a novatos para robarles datos. Pero algo dentro de mí me decía que no era eso, no en absoluto. Decidí avanzar, sabiendo que mis habilidades me darían una ventaja si algo salía mal. De repente, una serie de enlaces apareció ante mis ojos. Cada uno parecía más oscuro que el anterior, nombres crípticos que no entendía. Market Hidden, Zero Protocol, Black Mirror. Lo curioso era que no eran enlaces tradicionales, sino directorios de lo que parecían ser archivos ocultos. Mis dedos comenzaron a moverse con rapidez, no por miedo, sino por el morbo de descubrir qué había tras esos nombres. Abrí uno tras otro. Todo parecía vacío, pero el código estaba allí, encriptado de maneras tan complejas que incluso para mí se volvía un reto. Y entonces, algo en mi pantalla cambió. Un nuevo directorio apareció. WTMH. No era un código común, no era un nombre de usuario ni un archivo comprimido. Era algo más. Decidí adentrarme,
aunque una pequeña alarma sonaba en mi cabeza, pero la curiosidad era más fuerte. Mi pantalla parpadeó y el sitio tardó un par de segundos en cargar. Y entonces, todo se oscureció. Una especie de niebla digital comenzó a envolver los bordes de mi pantalla, y lo que apareció fue algo que ni siquiera puedo describir de manera sencilla. Un circo macabro. En la parte superior de la pantalla aparecía un texto que decía: «Bienvenido a la casa de los monos. Estás a punto de ver lo que pocos se atreven a presenciar». Lo primero que pensé fue que era algún tipo de juego interactivo, un proyecto de algún tipo de artista o hacker que quería jugar con la mente de las personas. Pero entonces apareció un archivo de video. Cuando lo reproduje, los colores se distorsionaron. Era una imagen borrosa al principio, pero luego cobró forma, lentamente, muy lentamente. Lo que vi me dejó sin aliento. Una figura de rostro completamente distorsionado, con una máscara blanca rota y una sonrisa que no era humana, comenzó a hablar con una voz suave, como la de un presentador de circo. «Hola, querido invitado. Has llegado a nuestra humilde casa. No todos son bienvenidos aquí, pero hoy tú eres especial. Si quieres conocer más, sigue nuestras reglas». Entonces la pantalla se apagó por un instante, y cuando volvió, vi una serie de imágenes rápidas, imágenes de personas no sonriendo, gente atrapada, personas siendo forzadas a hacer cosas horribles. No podía creer lo que veía. Sentí una presión en el pecho, algo físico, pero me quedé. El video comenzó a cargar más detalles. Estaba viendo una especie de transmisión en vivo. Lo que estaba ante mis ojos no parecía una grabación. Era como si alguien estuviera filmando desde otro lugar, desde un sitio muy lejano. Un lugar donde la lógica y el sentido común no aplicaban. Algo comenzó a formarse en mi cabeza. ¿Y si esto no era solo una broma? ¿Qué pasaba si esto era real? Fue en ese momento cuando el mensaje apareció en la pantalla. ¿Estás listo para tu tour? Puedo recordar claramente cómo mi dedo vaciló sobre el teclado. ¿Aceptar o salir? La pregunta rondaba mi mente. Sabía que si seguía, algo cambiaría. Podría estar abriendo una puerta que jamás podría cerrar. Decidí continuar. Ya había llegado tan lejos y esa sensación de adrenalina, ese impulso de descubrir, de conocer, de ir más allá, no pude ignorarlo. Mi pantalla volvió a parpadear y la música de un carnaval comenzó a sonar a lo lejos, mientras una figura extraña aparecía en la esquina de la pantalla. Se reía de mí. Y fue entonces cuando, de manera inexplicable, sentí que no estaba solo en esa habitación. Alguien me estaba mirando. Nunca antes había sentido una presencia tan palpable, como si todo lo que estaba sucediendo fuera más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Mi mente trató de negar lo que estaba viendo, pero no pude dejar de mirar la pantalla. Los colores de la imagen en la pantalla seguían fluctuando entre tonos oscuros y saturados, como si la realidad misma estuviera desmoronándose ante mis ojos. La música carnavalesca, inquietante y discordante, seguía sonando de fondo, aumentando la sensación de desconcierto. Cada vez que intentaba mover el cursor, parecía que la pantalla se deslizaba de forma irregular, como si no estuviera controlada por mis manos. Algo o alguien estaba tomando el control. Un sonido suave, como un susurro, me hizo estremecer. Venía de los altavoces, pero no era una voz humana. Era un murmullo bajo, ininteligible, que se mezclaba con la melodía siniestra que seguía tocando. Algo no estaba bien. Sabía que lo que había comenzado como una simple curiosidad digital, ahora era mucho más peligroso. Una nueva pantalla emergió ante mis ojos. El texto brillaba con un rojo intenso. «Bienvenido al tour, Jack. Empecemos el juego». En ese momento sentí una incomodidad física. El aire a mi alrededor parecía volverse denso, como si las paredes de mi habitación se estuvieran cerrando. Intenté apartar la vista, mover el mouse, hacer algo para interrumpir lo que estaba sucediendo, pero el ordenador no respondía. La pantalla seguía mostrándome lo que ellos querían que viera. De repente las imágenes comenzaron a cambiar. Lo que antes parecía un show extraño de circo se transformó en algo mucho más perturbador. Vi una habitación pequeña, cerrada, sin ventanas,
iluminada solo por una luz débil y parpadeante. En el centro de la habitación había una silla de metal con correas para atar a alguien. Los grilletes brillaban bajo la luz, como si estuvieran esperando a alguien. La cámara comenzó a moverse, y vi a un hombre, desorientado, siendo empujado hacia la silla por figuras encapuchadas. Las sombras ocultaban sus rostros, pero su presencia era clara. Eran como bestias, como monstruos que no pertenecían a este mundo. La violencia era tan palpable que no pude evitar girar la cabeza, pero la pantalla me mantenía prisionero. Todo lo que podía hacer era mirar. ¿No es fascinante? Apareció un mensaje en la pantalla, escrito en una tipografía grotesca, como si las letras mismas estuvieran sangrando. Esto es solo el comienzo, Jack. Tienes una opción. Un cuadro de diálogo se desplegó con dos opciones. Primero, ver más. Segundo, salir del tour. Mi corazón latía con fuerza, como si mi vida dependiera de mi elección. Sabía que no debía seguir adelante. Algo me decía que no debía ver más, pero la tentación era insoportable. La morbosidad, la adrenalina de lo prohibido, la idea de adentrarme en los rincones más oscuros de la humanidad. ¿Cómo podía negarme? Antes de que pudiera decidir, la opción de salir del tour desapareció y la pantalla cambió nuevamente. Ya no estaba solo en la habitación. La cámara había comenzado a enfocarse en una nueva escena. Esta vez no era una grabación. Era como si alguien estuviera allí, observándome. Vi una figura en la esquina de la habitación, semioculta en las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Estaba mirándome fijamente. No podía apartar la vista. Era como si pudiera ver mi alma, traspasando la pantalla. El susurro volvió, pero esta vez era diferente. Se sentía personal. Mi nombre fue pronunciado con una suavidad aterradora. Jack. Mi piel se erizó. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? La figura comenzó a acercarse lentamente, moviéndose con una gracia inquietante. Se detuvo justo frente a la cámara y sonrió. Su rostro era indistinguible, cubierto por una máscara de porcelana que se agrietaba a medida que sonreía. Podía ver los bordes rotos, las grietas que parecían emitir una luz tenue, como si la máscara estuviera viva. Eres parte del espectáculo ahora, Jack, y el espectáculo debe continuar. Su voz era metálica, como si proviniera de una distorsión en el aire mismo. El aire de mi habitación parecía volverse más pesado. El sonido de la música del circo se desvaneció lentamente, dejando solo el sonido de mi respiración y el martilleo de mi corazón. El miedo se apoderó de mí, pero ya no podía dejar de mirar. No quería, de alguna manera, detenerme. La pantalla estaba absorbiendo toda mi atención, como si las imágenes fueran un imán y yo, un simple trozo de metal. Entonces la imagen cambió de nuevo. Esta vez, la figura enmascarada no estaba en la habitación. Ahora aparecía en el centro de una especie de escenario sombrío. Alrededor de él había una multitud de sombras que lo observaban en silencio. La cámara se acercó lentamente y pude ver que las sombras no tenían rostro. Estaban en todas partes, vacías y ansiosas, esperando que algo sucediera. De repente las figuras comenzaron a moverse. No caminaban, se deslizaban, flotaban. Sus cuerpos se retorcían y deformaban de una manera antinatural. Sus voces susurraban al unísono, pero no era un lenguaje que pudiera entender. Eran sonidos extraños, como gruñidos y risas distorsionadas. La pantalla se volvió completamente oscura por un segundo, y entonces una palabra apareció en letras grandes, rojas, brillando con una intensidad demoníaca. El juego ha comenzado. En ese momento, la computadora emitió un pitido agudo, y mi escritorio empezó a temblar. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y sentí una presión creciente en mi pecho. Algo estaba cambiando, algo que no podía controlar. De repente, un mensaje apareció en la pantalla. ¿Listo para el siguiente nivel, Jack? Si no juegas, lo perderás todo. Entonces, como si hubiera sido invocado por una fuerza invisible, la imagen de la habitación que había visto antes volvió. Esta vez, la silla de metal estaba vacía, pero en el fondo de la habitación, alguien se movía lentamente hacia la cámara. Era una figura humana, sin rostro,
pero con una sombra que lo rodeaba. Era como si fuera una sombra que no pertenecía al mundo real. Mi mente empezó a procesar lo que estaba viendo, pero todo se volvió borroso. La realidad, la pantalla, la luz de mi habitación, todo se desvaneció. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba dentro de algo que no podía comprender. Todo lo que supe en ese momento es que me encontraba atrapado en algo mucho más grande que yo. Algo más allá de cualquier código o sistema. El miedo, el terror, la oscuridad misma, se había apoderado de mi alma. El juego había comenzado. El aire era irrespirable, como si toda la atmósfera alrededor de mí se hubiera condensado en una masa densa y opresiva. Mi respiración se agitaba, pero por más que trataba de calmarme, no podía. Algo dentro de mí sabía que esto no era solo una pesadilla. No era un simple juego. Estaba atrapado. La pantalla del ordenador seguía iluminando la habitación con esa luz antinatural, y las sombras que se proyectaban en las paredes de mi cuarto se alargaban, deformándose hasta tomar formas extrañas. Algo estaba sucediendo más allá de la computadora, como si el espacio físico y el virtual se estuvieran fusionando. La línea entre ambos mundos empezaba a desdibujarse. De repente una nueva pantalla apareció. Esta vez no había texto, solo una imagen, un reloj de arena. La arena caía lentamente y cada grano que pasaba por la abertura parecía hacer que el tiempo se ralentizara aún más. Una sensación de terror profundo me invadió. Sabía que estaba corriendo contra el tiempo. Entonces la pantalla se desvaneció y una voz grave y profunda, como el eco de una entidad ancestral, resonó desde los altavoces. La voz no provenía de un solo punto. Era como si estuviera en todas partes, rodeándome. Jack, has jugado bien. Ahora todo depende de ti. Mi estómago se revolvió. Mis piernas flaquearon. La realidad estaba comenzando a desmoronarse y de alguna manera sentía que el poder que me mantenía pegado a esa pantalla estaba más allá de cualquier comprensión humana. La imagen de la figura enmascarada apareció una vez más. Esta vez no estaba en una pantalla, sino directamente frente a mí. Su rostro estaba distorsionado, desfigurado, una máscara rota con ojos vacíos que parecían tragarse la luz misma. ¿Estás listo para terminar el juego, Jack? No pude moverme. No pude apartar la mirada. El terror se apoderó de mi cuerpo, pero algo me impulsó a seguir. Esa presencia, esa entidad que me estaba observando. Sentí que no podía escapar. Me había convertido en una pieza de su macabro entretenimiento y no había forma de detenerlo. En un parpadeo, las luces de mi habitación se apagaron, sumiéndome en una oscuridad completa. Solo el resplandor de la pantalla iluminaba mi rostro, mi sudor, mis temblores. El zumbido de la computadora se intensificó, como si el sistema estuviera a punto de colapsar. Una serie de imágenes comenzaron a parpadear rápidamente. Escenas de horror indescriptible. Personas atrapadas en jaulas, seres deformes, ojos que lloraban sangre. El caos, la desesperación. Todo estaba sucediendo a una velocidad vertiginosa. No podía procesarlo. No podía entender lo que veía. Mi mente era arrastrada hacia un abismo del cual no podía salir. De repente la pantalla se congeló en una sola imagen. La silla de metal. Estaba allí, frente a mí, en mi habitación, como si hubiera salido de la pantalla. Las correas brillaban bajo una luz tenue, esperando ser usadas. Un miedo visceral me recorrió, pero una fuerza invisible me empujó hacia ella. Mis manos temblaban al acercarme. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror, pero no podía evitarlo. Era como si una fuerza externa estuviera controlando cada uno de mis movimientos, como si todo esto fuera inevitable. Ya no podía distinguir entre lo real y lo virtual. La pantalla de la computadora parpadeó y la voz volvió, como un susurro en mi oído. El juego termina cuando tú decidas hacerlo, Jack, o cuando ya no haya opción. Mi vista se nubló, mi mente era un caos. Sentí un mareo, como si todo mi ser se desmoronara. ¿Qué había hecho? ¿Por qué no podía escapar? Había algo dentro de mí que sabía que ya era demasiado tarde. El juego no terminaría, nunca lo haría. Un fuerte pitido resonó en la habitación. Mi respiración era la única cosa que podía escuchar, y a través de la niebla de miedo
Vi cómo la figura enmascarada aparecía una vez más en la pantalla. Su rostro ya no estaba cubierto por la máscara, sino que se había deformado. Había dejado de ser humano, un monstruo sin forma que parecía existir solo para torturar. «Eres mío ahora». Mi cuerpo comenzó a ceder. Todo se desvaneció. La silla de metal, la pantalla, la habitación, todo se disolvió en una oscuridad abismal. Mi conciencia se apagó, y cuando abrí los ojos ya no estaba en mi habitación. Estaba en otro lugar, un lugar sin luz, sin sonido, sin esperanza. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.